La Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios en los artículos que obligan a la desinversión y a la restricción de las licencias. Esto es lo que decidió la Corte hoy. La Corte se expidió sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, también sobre los derechos adquiridos de las empresas, la cantidad de licencias que pueden tener, las transferencias y las prácticas de concentración divididas. Los que votaron a favor de todo esto fueron, para la constitucionalidad de la ley, 6 de los 7 miembros de la Corte, Lorenzetti, Hayton, Petracchi, Argibay, Maqueda y Zaffaroni, y votó en disidencia Fait. Con relación a los artículos sobre protección de los derechos de propiedad y prácticas de concentración indebida, fueron 4 votos por la mayoría, Lorenzetti, Hayton, Petracchi y Zaffaroni, y 3 en disidencia, Argibay, Maqueda y Fait. Y en cuanto a los artículos sobre las transferencias de licencias y la multiplicidad de esas licencias, fueron 6 votos a 1, Lorenzetti, Hayton, Petracchi, Maqueda, Argibay y Zaffaroni por la mayoría y en disidencia Fait. Ahora nosotros tenemos todas las herramientas para poder avanzar. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo que ahora tiene que hacer el Grupo Clarín es, como hace el conjunto de empresas de la Argentina, en los tiempos y en el procedimiento que establece el AFCA, sujetarse a lo que establece el procedimiento del organismo. La Ley de Medios estaba suspendida en su aplicación para el Grupo Clarín hasta ahora en lo que respecta a esos 4 artículos. Recordemos que la empresa había presentado una medida cautelar avalada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Un solo juez falló en contra de la constitucionalidad de la Ley de Medios. Para Carlos Fait, que se opuso a los 4 artículos cuestionados, una restricción que afecte económicamente a una empresa periodística es una afectación a la libertad de expresión. Además, Fait dijo que las limitaciones a las licencias de una empresa de medios no son proporcionadas ni idóneas para alcanzar los principios de diversidad perseguidos. Contrario a lo que dice Fait, 4 jueces de la Corte, Lorenzetti, Hayton, Petracchi y Zaffaroni, consideraron que no se ha probado en el juicio que exista una afectación actual de la libertad de expresión. Pero además, la mayoría consideró que el modo de proteger estas licencias es a través de una indemnización. Insisten en su fallo en que esto no es un impedimento para aplicar la ley. El juez Maqueda, que se opuso a algunos artículos, planteó que la inconstitucionalidad radica en que el Estado debería esperar el fin de ciclo de las licencias otorgadas y recién cumplido ese plazo comenzar a aplicar la ley. Inclusive, Maqueda recuerda que fue el propio presidente Néstor Kirchner el que prorrogó las licencias y resaltó que el Grupo Clarín desarrolló un proyecto periodístico con la legítima confianza de que su derecho se mantendría por los plazos legalmente fijados en las licencias que le fueron concedidas. El fallo es largo y claramente técnico. Deja algunos interrogantes sobre los plazos que tiene Clarín para vender algunas de sus empresas. El titular del AFCA, Martín Sabatella, tampoco pudo aclarar este punto. ¿Clarín tiene que ya empezar a desinvertir o se le va a dar un plazo en particular? Clarín, como el resto de las empresas, tiene que cumplir el procedimiento establecido por el AFCA para la adecuación. Pero los tiempos no nos queda claro, por eso insistimos tanto con la pregunta y el mecanismo. Sí, está bien. En el caso de Clarín, nosotros, porque los plazos para la presentación, los plazos para las presentaciones y todos los plazos establecidos por la ley están vencidos. Por lo tanto, nosotros habíamos planteado los mecanismos tanto para la adecuación voluntaria como para la adecuación de oficio. Y en el caso de Clarín se inició la adecuación de oficio, que estuvo suspendida por la resolución de la justicia. Desde el momento de la notificación hasta que se produce la toma por el titular, el nuevo titular de un medio, ¿existe algún plazo concreto para que se produzca todo ese proceso? ¿Un plazo máximo? ¿Un plazo mínimo? Son distintos plazos para cada uno de los objetivos que hay que cumplir en ese procedimiento. Después de la notificación, el tema de la tasación, la selección, el concurso y la adjudicación. Y cada uno de esos pasos tiene plazos y además tiene también momentos donde si hay alguna observación, alguna corrección, etc. Lo que va a pasar es que ese procedimiento se pone en marcha y vamos a ir cumpliendo cada uno de los pasos como estamos haciendo con el resto.
Y este es el objetivo. En otra parte del fallo, la Corte reivindicó la libertad de expresión, pero reconoció que necesita una mínima regulación del Estado. También habla de la necesidad de establecer políticas públicas transparentes para la publicidad oficial, algo que viene siendo reclamado por los medios de comunicación independientes. Sabatella, que no tardó en festejar este fallo, tuvo una interpretación muy particular al respecto de este punto. La Corte hace unas observaciones en función, como dice concretamente, otras formas que el Estado tiene también de garantizar esto que vos planteás. Y yo lo que digo es que yo comparto lo que dice la Corte y lo que le decía a tu colega es que nada de los riesgos que vos podés analizar están presentes. Y cuando hubo una controversia en relación a esto, lo que el Estado está haciendo es cumpliendo la resolución de la justicia. El Estado y el gobierno que hoy le toca administrar el Estado, lo que hace es cumplir con cada una de las decisiones de la justicia. Y lo cumple absolutamente. Fíjate vos, si hace 4 años que no podemos aplicar la ley justamente por cumplir cada uno de los pasos que se establecieron en la justicia. Así que entiendo tu preocupación, pero digo, nada de estos riesgos están presentes hoy en la Argentina. Lo cierto es que el fallo de la Corte da por finalizado el tiempo para que Clarín presente el plan de adecuación voluntaria. ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuáles son los plazos? No está claro en el fallo de la Corte y tampoco parece estar claro para el encargado de aplicar la ley. Sabatella habló de una adecuación de oficio para Clarín. Esto implicaría que todo queda en manos del APSCA, es decir, en manos del gobierno de Cristina Kirchner. Por eso esperamos que nuestra Corte Suprema, en el pedido extraordinario respecto a la medida cautelar. La ley de medios tuvo el sello de Néstor Kirchner cuando ya gobernaba Cristina Kirchner y fue sancionada por el Congreso y promulgada en octubre de 2009. Tanto en diputados como en el Senado, la ley tuvo sesiones maratónicas y terminó siendo votada por importantes legisladores de la oposición que luego se enfrentaron abiertamente con el gobierno y hoy reniegan de esa norma. La clara intención del matrimonio Kirchner, como después lo admitieron dirigentes y funcionarios oficiales, era usar la ley de medios para desguazar al Grupo Clarín, obligarlo a la venta compulsiva de empresas y de paso amedrentar a los medios independientes que no se alineaban con el gobierno. Pero el Grupo Clarín y otros medios, viendo afectada la libertad de prensa y el derecho de propiedad, fueron a la justicia y obtuvieron distintos fallos favorables en primera instancia en varios tribunales del país, lo que paralizó con medidas cautelares la aplicación de esos artículos de la ley. Pero además tuvo un fallo de inconstitucionalidad para esos artículos en tribunales de primera y segunda instancia, como la Cámara Civil y Comercial, por lo que el caso llegó a la Corte. En el medio, el gobierno descargó un furioso ataque contra los jueces que fallaban en contra de sus intereses y multiplicó las presiones sobre la Corte Suprema cuando la causa estuvo en sus manos. Cristina Kirchner y no pocos funcionarios y legisladores hicieron escuchar su enojo y presiones a la justicia. Si hasta la presidenta, muerto ya Kirchner, utilizó la cadena nacional para presionar a la justicia. Yo en el 2015 quiero ser jueza. ¿Para qué presidenta? Pero no jueza de la Corte, tampoco, apenas de primera instancia. Una jueza federal por ahí perdida, o nacional y correccional, para que pueda tener simplemente una lapicera, un papel, una cautelar, firmar y qué me importa lo que vota la gente. ¿Qué es esto de que tenemos que tener jueces que no piensen nada? A mí me asusta gente que no tenga nada en la cabeza ni piense nada. Me asusta mucho. Pero hubo más, como las protestas frente al Palacio de Tribunales, sede de la Corte, encabezadas por Eve de Bonafini, La Cámpora y otros movimientos sociales kirchneristas, donde se insultó a la Corte. ¡No dejemos la calle! ¡La calle es nuestra! ¡Hagamos una marcha por mes si es necesario! ¡Arranquémosle a la Corte la decisión que es nuestra! ¡Saquémosela de la mano! Y si tenemos que tomar el Palacio de Tribunales, tomémoslo, compañeros. Nosotros tenemos que tener claro que si la ley no sale, hay que arrancársela con toda la fuerza que tiene el pueblo para hacerlo. Defender a las corporaciones es tener una ideología, pero vos fíjate que siempre hacen una de cal, una de arena. Desde la FIB, reuniones institucionales siempre mantenemos.
Muy distinto es mantener un encuentro por una cuestión particular, individual, de un miembro de la Corte o de sus hijos o familiares. Evidentemente, acá hay algún interés. Yo tengo que pensar que el cajón donde está guardado ese expediente será gratis o habrá que pagar un alquiler por ese cajón. Yo creo, sinceramente, viéndolo cómo viven y cómo viven muchos que han sido jueces y se retiran, que hay alquileres en esos cajones. No tengo las pruebas, pues si no las presentaría. Tenemos el caso de la ley de medios, más de 3 años, y fíjense ustedes, con artilugios para ni siquiera resolver la cuestión de fondo, solamente para jorobar la voluntad popular, en definitiva para jorobar a los 40 millones de argentinos, un grupo económico utilizando aparte de la justicia para esto. Me da vergüenza ajena la decisión de la Corte. Yo insisto, en algún momento nos creímos cuando Néstor Kirchner nos planteó que íbamos a hacer una Corte independiente. Esta es una Corte opositora. No faltaron inclusive los agravios y escraches callejeros a periodistas independientes, sobre todo los que trabajaban para medios del Grupo Clarín. Llevamos 32 años caminando frente a esta justicia, frente al Parlamento, en la Plaza de Mayo y en el mundo entero. Hemos podido doblarle el codo al poder monopólico de Clarín. ¿Qué no va a poder el pueblo argentino hoy acá? Tenemos una Suprema Corte muy decrépita, demasiado decrépita. Mientras ellos no nos respeten, tampoco los vamos a respetar nosotros. Señores jueces, pongan las bolas donde hay que ponerlas. También hubo avances para castigar a jueces a través del Consejo de la Magistratura y con la polémica reforma judicial que intentaba ir sobre los magistrados y que también fue parada en el Poder Judicial. Y por supuesto, también hubo ataques de los programas oficialistas a la Corte. Un consejo de sabios, las 7 personas que integran la Corte, deciden sobre la vida de los 40 millones de argentinos. Pero todo se aceleró con la llegada de las elecciones, las PASO y las legislativas del domingo pasado. Entonces se conocieron contactos de miembros del gobierno, como el secretario legal y técnico Carlos Zanini, con miembros de la Corte. Así aparecieron entre los contactos del kirchnerismo el titular de la Corte, Lorenzetti, y el juez Petracchi, cuyos votos fueron fundamentales para fallar contra Clarín y permitirle festejar al gobierno. El Grupo Clarín reiteró que respeta las decisiones judiciales y centró su posición respecto de esta medida, digamos. Sí, Santo, así es, porque como vimos, este es un fallo de la Corte contra el Grupo Clarín. Está en sintonía, en clara sintonía con los deseos del gobierno de Cristina Kirchner y también con las presiones, como vimos, de todos estos años a la Corte Suprema de Justicia. Este es el comunicado del Grupo Clarín. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ley de medios, el Grupo Clarín ratifica, como lo ha hecho en cada instancia judicial, que se encuentra derecho y que respeta las decisiones judiciales. También que analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales. El grupo considera que los artículos cuestionados, como sostienen los 3 votos en disidencia, contradicen no solo principios de la Constitución argentina, sino de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, así como recientes precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA. Tanto la ley como el fallo, señala el comunicado de Clarín, al desconocer licencias vigentes con varios años por delante, violentan abiertamente los derechos adquiridos, como también lo reconocieron 3 miembros de la Corte. Y al silenciar, sin justificación técnica ni competitiva alguna, medios que hoy ejercen periodismo crítico, configuran una clara afectación a la libertad de expresión. Además, impedir el funcionamiento, como hace la ley, de medios que no usan espectro radioeléctrico, equivale a prohibir un diario o un sitio de Internet, lo que implica censura previa para la Constitución y los tratados internacionales. Destaca el comunicado que la prueba concreta de la verdadera intención del gobierno con esta ley ha sido la enorme colonización oficial de medios producida desde su sanción. Hoy, más del 80% de los medios audiovisuales responden directa o indirectamente al oficialismo. La ley busca medios que no sean autosustentables, sino que dependan de la publicidad oficial o de negocios vinculados con el Estado.
De allí que, desde 2009, se ha producido el cambio de manos de numerosos medios y el sojuzgamiento de tantos otros con recursos públicos. En cumplimiento del fallo, que cuestionó tanto la implementación de la ley como la actuación de la autoridad de aplicación, el Grupo Clarín exigirá en las instancias correspondientes y previo a cualquier otra medida que las mismas se adecúen a los principios constitucionales de imparcialidad, independencia y solvencia técnica señalados por la Corte. Además, y también de acuerdo a lo expresado en la sentencia, el Grupo Clarín continuará defendiendo judicialmente cada una de las instancias vigentes y legítimamente adquiridas. Finalmente, el Grupo Clarín lamenta el contenido de un fallo que no considera el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión y de ese modo condiciona seriamente la posibilidad real de ejercer la crítica al poder político, supuesto indispensable de la democracia. Santo María, también habló sobre este tema el gerente de Relaciones Externas del Grupo Clarín, Martín Echevers. Lamentamos el contenido del fallo de la Corte porque creemos que los artículos cuestionados de la Ley de Medios violan claramente principios constitucionales y esto lo destacaron los 3 votos de la minoría y además vulneran artículos del Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, y recientes precedentes de casos similares, del caso de Venezuela y de Ecuador, que fueron resueltos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 161, que es el que salió 4-3, es el que justamente desconoce retroactivamente licencias que tienen varios años de vigencia por delante. Esa es una clara afectación a los derechos adquiridos, pero no solo a los derechos adquiridos, sino a la libertad de expresión que se ejerce a través de esas licencias. Porque en realidad lo que uno hace a través de esas licencias no es indemnizable, que es el ejercicio justamente de la libertad de expresión y del derecho a la crítica. Ni países como Venezuela o Ecuador se animaron a cortar las licencias de los titulares años antes de sus vencimientos y esto es lo que acaba de suceder en la Argentina. Creo que Sabatella demostró muy rápidamente, a escasas 2 o 3 horas del fallo, cuál es el criterio que ha seguido el gobierno con respecto de la Ley de Medios, que es el de la aplicación selectiva de la ley, usada como un sistema de premios y castigos, como usa la publicidad oficial, como usa la información pública y usada como represalia. Yo creo que lo que busca el gobierno con la adecuación de oficio es claramente seleccionar los medios que le quiere quitar al Grupo Clarín y también seleccionar a quién se los quiere dar. La Corte hoy habló en su voto de la mayoría que es necesario tener una autoridad de aplicación transparente, independiente e igualitaria. Y creemos que esas 3 condiciones están lejos de darse en la realidad y esto también va a ser objeto de una presentación nuestra ante las distintas instancias. Mientras tanto, Federico, varios integrantes de la oposición se refirieron a este fallo, llamaron a acatarlo, pero dejaron saber sus críticas, ¿no? Sí, efectivamente. Uno de ellos, Rodolfo Terraño, ex senador, diputado, un hombre vinculado a los 30 años de la democracia, los últimos 30 años de la democracia en nuestro país. Vamos a ir repasando qué fue lo que dijeron cada uno de ellos. Terraño fue muy concreto cuando habló de esto y dijo, es una pésima noticia. Lo dijo así, de esta manera, textual. Y además dijo, sospecho que la mayoría quiso compensar al gobierno por el rechazo de la reforma judicial. No fue el único que habló Rodolfo Terraño. También habló Ricardo Gil Lavedra, diputado, fue ministro de Justicia. Dijo que que una ley sea constitucional no quiere decir que sea buena. Y agregó, esta ley de medios es mala, así lo dijo, sumamente controvertida y desde el Congreso tiene que ser modificada en un futuro. Habló también Ricardo Alfonsín y esto dijo, ahora todos tienen que acatar el fallo, también los medios afines al gobierno. Fueron repercusiones que se fueron conociendo después del mediodía, después que se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero también habló el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló a través de las redes sociales, a través de Twitter. Dijo, la Corte ha sido clara que el ASCA sea independiente y que hoy no lo es. Por lo que el gobierno no puede tomar ninguna medida. Y en un tuit anterior dijo directamente o pidió la renuncia de Martín Sabatella, el titular de la autoridad de aplicación. Pero también habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dijo Daniel Scioli a propósito del fallo? Dijo, da certidumbre definitiva sobre un tema que se había debatido y que estaba pendiente. Ellos se expresaron, pero también se expresaron 2 políticos argentinos que estuvieron representando a la coalición UNEN en las últimas horas y que tuvieron una elección positiva desde la Ciudad de Buenos Aires. Una, Elisa Carrió, que va a ser diputada, y otro, Pino Solanas, que también fue electo para senador. Yo no puedo respetar el fallo de la mayoría. Yo voy a denunciar el juicio político del presidente de la Corte. Tengo autoridad moral
la verdad es que en la sesión del 23 de abril en la Comisión de Asuntos Constitucionales denuncié la existencia de un pacto espurio entre la señora Cristina Kirchner, Zanini y el presidente de la Corte, Lorenzetti, en el sentido de que habían introducido una reforma que le devolvía la caja, el manejo presupuestario y todos los negocios consecuentes del manejo presupuestario al presidente de la Corte, a cambio de ¿qué? Dije yo, de la ley de medios. Como en un momento el señor se quiere dar vuelta, entonces, ¿qué hace Kunkel, el diputado Kunkel que estuvo en el Consejo de la Magistratura? Presenta un proyecto restituyéndole la caja al Consejo de la Magistratura. Es todo plata, es todo sucio, escuchá. Entonces yo entro al recinto y me dice el diputado Kunkel a viva voz: Carrió, decile a Lorenzetti pacta sunt servanda. Para todo el pueblo entienda, quiere decir los pactos se cumplen. Lo que ha conseguido esta ley es mayor uniformidad informativa, mayor concentración ahora, y permitió la fusión de Telefónica Telecom, pero digamos, el mayor límite que tiene la ley es que todo este extraordinario espacio de comunicación, información, donde se expresa y se comunica la política, la cultura y el entretenimiento, está regido, administrado por una oficina del Poder Ejecutivo, que es la AFCA. Lo que está en juego es la libertad nuestra. Si yo solo puedo, nosotros los opositores podemos hablar en 2 o 3 canales. El resto no podés hablar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dominado en la comunicación por 6, 7 y 8? Esto quiero decirle a la gente, esto es autoritarismo. La ley de medios era la ley de medios. Así, señores, Lorenzetti entregó la ley de medios a cambio de la caja del Poder Judicial. Bueno, y lo que llamó la atención también fue la aparición del vicepresidente a cargo de la presidencia, Amado Boudou, que no había había sido corrido de actos oficiales en las últimas semanas a partir de la operación de la presidenta. Pero claro, hoy hubo un acto si se quiere menor en la Casa de Gobierno. Había un convenio con Cáritas para la entrega de viviendas a familias con escasos recursos y ahí aprovechó, casi como una excusa, aprovechó esa oportunidad para presentarse, para presidir ese acto del vicepresidente, y esto fue lo que dijo a propósito del fallo. Estaban peleando solamente por su plata y querían poner como argumento jurídico la libertad de expresión. Muchas veces así pasa en nuestro país, ¿no? Se difama, se miente a través de estos mecanismos de concentración mediática. Concentración mediática que esconde solamente poderes económicos cuyo único interés es ganar más plata en el tiempo, y para esto están convencidos que tienen que condicionar a los gobiernos. Como siempre, la caja de resonancia de este tipo de noticias suele ser Twitter. Y hoy no fue la excepción. Opiniones a favor y en contra, Federico. Durante todo el día de hoy, ley de medios fue claramente la tendencia en Twitter en nuestro país. Los kirchneristas, los ultra-kirchneristas sobre todo, lo celebraron de una manera casi eufórica. Vamos a ver algunas de las cosas de los tweets que están dando vueltas ahora mismo. Vamos con y también quién los mandó. Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno destituido de la Ciudad de Buenos Aires. Gran noticia, la ley de medios fue declarada constitucional por la Corte, duro golpe a los monopolios mediáticos. Otro. Sergio Ranieri, periodista Ultra K, TN puede desaparecer de nuevo. Una burla, ironía. Claudio Villarroel, ex directivo de Telefe, actual dueño del canal 360 TV. Filo kirchnerista, amigos de la Corte, cuídense que el grupo no se anda con chiquitas, les van a inventar un puticlub a Lorenzetti. Y se burló de TN durante toda la tarde con este tipo de tweets. Eduardo Fabregat, periodista de Página 12, los vómitos editoriales del Grupo Clarín van a ser de antología, celebrando el fallo de la Corte. Y esta fue una de las fotos que circuló, de las que más circuló durante el día, una captura de pantalla de CN23, la cadena de noticias oficialista, que puso la transición arrancó LTA para Mañeto, y así se transmitió en Twitter. LTA significa, rememorando una frase de Maradona, la tenés adentro. Ya lo van a ver porque nos lo han dicho bastante hoy. Javier Romero, también periodista oficialista, no hay oligopolio que resista a 30 años de democracia. Ese fue el hash más usado del día, Ley de medios constitucional. Esta fue alguien, no figura pública, pero que se puso de nombre Ley de medios ya y nos escribió a nosotros a comerla. Este es el tipo de euforia que está dando vueltas ahora mismo, incluso en Twitter.
Viste, jefa, que te cuidamos el rancho, ley de medios constitucional y un abrazo peronista para CFK. Celebración del kirchnerismo en las redes. Está bueno cuando escuchás el comunicado del gran grupo Diarrea, se le notan las lágrimas, burla también para el grupo Clarín. Ley de medios, ojalá que los nuevos jefes de las licencias dejen sin trabajo a muchos que piensan como Clarín, así aprenden. Este es uno de los más terribles de todos, deseándonos a todos nosotros que nos quedemos sin trabajo. Hubo un montón de estos, sigue habiendo un montón de estos. TN puede desaparecer, Dante López Foresi, otro periodista acá, también burlándose de la fuente de trabajo, la tenés adentro, ahí está el afiche. Ya cerró Clarín, burla, ironía. Ley de medios constitucional, había una vez un grupo Clarín que terminó su ciclo, no llegó a 2015 y murió enfermo de ubris. Chau TN. Chau TN nos lo han deseado mucho. Chau TN, acá hay otro, en el caso de una mujer, May Costas. Chau TN, hola Barone TV, este un poquito más irónico. Chau Grupo Clarín, chau La Nación, Radio Mitre, TN, la tenés Inside Manieto. Estos son todos los medios críticos al gobierno, con deseos de que desaparezcan. Para Guillermo Lobo, nuestro compañero, le dijeron, vas a tener que salir a vender la fruta podrida de la esquina del canal, vos y toda la lacra de TN. Deseándole a los periodistas de aquí que se queden sin trabajo. Hubo muchos de estos. Ley de medios constitucional, lo mejor que me pudo pasar hoy. Chau TN, chau La Nación, chau Continental, la ley más democrática de todas, deseando que cierren todos esos medios. Chau gente de TN, chau broten de bronca, mueran. Este es como el epítome del odio en Twitter. No sé quién es esa tuitera, pero deseándonos la muerte también. Chau TN, basta de personajes nefastos en los medios como Florencia Chévez y Guillermo Lobo. Chau TN, Clarín y todos los medios y todos sus medios. Gracias Néstor, fuerza Cristina, viva la democracia. Siempre deseando que cierren estos medios, TN y Canal 13. Más de esto hay. Con la ley de medios, bueno, acá gente que lo ve del otro lado, ¿no? Con la ley de medios no van a chocar más los trenes, no hay más inflación, no hay más blue, no hay más inseguridad, estamos felices. A todo esto, Santa Cruz repuso al procurador que despidió a Néstor Kirchner. ¿Por qué se cumplen unos fallos de la Corte y otros no se cumplen? Otra óptica, ¿no? Dentro de la euforia de la militancia. Los militontos, así llaman los ultra anti-K a los militantes K en Twitter. Los militontos le mandan mensajes a los periodistas de TN diciéndoles que busquen trabajo. Es verdad, nos ha mandado muchísimo eso. El amor vence al odio. Se pregona el amor, pero hay mucho odio en Twitter durante todo el día de hoy. Te hablan de libertad de expresión los mismos que persiguen a un periodista que se atrevió a hacer una pregunta en la TV pública. Esta es una referencia a Micheli, que finalmente quedó afuera de ATC después de hacer la TV pública, después de hacer una pregunta incómoda para la Roque. Querida Precis FK Argentina, ahora que por fin salió lo de la ley de medios, ¿se puede preocupar un poco por la inseguridad y la inflación? Besos. Tuit irónico del otro lado. Recién le conté a un ciruja lo de la ley de medios. Se puso feliz. Dijo que esta noche le iba a celebrar poniéndole carne a la polenta. Ironía también. Y este fue un tuit de Martín Caparrós, periodista y escritor, el más lúcido de todos, de lo que se pudo condensar hoy. Ahora sí que se acaban la pobreza, las injusticias, los abusos en la Argentina. Hasta ahí habíamos visto, ¿o no? Y entonces, ¿quién será el próximo culpable? Pregunta Caparrós. Y abre apuestas. Gran pregunta, ¿eh? Edgardo, con el fallo de la Corte también llegó la opinión de los constitucionalistas. No todos estuvieron de acuerdo con el fallo. Sí, así es, María. Ya los constitucionalistas habían estado advirtiendo sobre lo que este fallo, si salía de esta manera, podía significar para la libertad de prensa y para los medios independientes de la Argentina. Esto dijeron. Yo siempre entendí que aún frente a un fallo adverso, la medida cautelar, que son los efectos de toda medida cautelar, congela cualquier tipo de efecto de lo que la ley dice. Es decir, que el fallo, en el plazo del artículo 161 de un año, recién podía comenzar a correr a partir del dictado del fallo sobre el fondo de la cuestión, que es este fallo. Sin embargo, la Corte dice que ya está vencido porque pasaron 2 años. Nunca imaginé que la Corte Suprema iba a convalidar así plenamente la ley de medios, que desde mi punto de vista adolece de ciertos aspectos que son inconstitucionales, e inclusive me pareció un fallo razonable el de la Cámara Federal en lo civil y comercial, que de ciertas disposiciones de la ley la declaró inconstitucional, disposiciones importantes.
como la que analiza de forma adecuada que el espacio radioeléctrico es el que tiene límites, pero no el espacio de cable, que allí en el mundo no hay una regulación que limite el uso de ese espacio. El expediente ahora va a bajar a primera instancia y ahí se va a ejecutar la sentencia, y ahí el Grupo Clarín puede, en la etapa de ejecución de la sentencia, presentar un plan voluntario, porque si no se estaría castigando a una persona jurídica que acudió a la justicia en procura de que se aplique la Constitución. Si aquellos que no acudieron a la justicia pudieron presentar un plan de adecuación voluntario y el Grupo Clarín no lo pudiera presentar y debiera someterse directamente a la adecuación de oficio, lo que se estaría haciendo sería castigar al Grupo Clarín por haber acudido a la justicia en procura de que se aplique la Constitución. Y esta situación desigualitaria no tiene ningún tipo de fundamento en la tutela judicial efectiva. En el caso del Grupo Clarín, a partir de la ejecución de la sentencia, cuando el expediente esté en primera instancia, podrá presentar un plan de adecuación voluntaria y empezar a discutir y debatir la aceptación o no de este plan en el marco del AFCA. Volvemos a la redacción con Federico porque, como decíamos hace un rato, hay un festejo convocado por sectores kirchneristas en la Plaza del Congreso. Sí, el que hizo santo la convocatoria pública a nivel televisivo, a nivel de los medios, fue el propio Martín Sabatella, la máxima autoridad de la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley de Medios. Y bueno, justamente él está ahí en ese lugar. Todavía no se sabe si va a haber un orador en el acto. Hace un ratito uno de los más enfervorizados, Luis Delía, que está en el lugar, además de decir una serie de cosas, dijo que posiblemente se iba a tratar de música solamente. Luis Delía dejó una frase y dijo: ahora sí que se terminó la dictadura de Videla y Mañeto. Lo dijo hace un ratito, nada más, muy enfervorizado. No es el único que está. Hay algunos medios oficialistas también transmitiendo en directo el acto. Está CN23, está 678. A propósito de 678, una de las conductoras o panelistas de 678, Cintia García, es la que está conduciendo este acto, este evento. También hay periodistas de la televisión pública, lo están siguiendo, América, C5N, pero mucha militancia, y sobre todo mucha militancia en el lugar. Batallón Militante, ¿se acuerdan ustedes? Esta controvertida agrupación está en ese lugar. Hay militantes de la agrupación La Colina que responden a Alicia Kirchner, a la hermana del expresidente Néstor Kirchner. También, por supuesto, nos falta la Cámpora. Ya vemos una de las banderas de Batallón Militante. La agrupación de Máximo Kirchner, la Cámpora, como decíamos, de la agrupación Evita Avellaneda, Unidos y Organizados, de la Unión Ferroviaria, JP Lanús. Vemos un montón de banderas, PJ Capital, Sindicato del Tabaco, la organización Néstor Vive, Viviani Conducción. Lo que decíamos, una convocatoria que partió desde el AFCA, y lo que se supone es que posiblemente en algún momento esas banderas también son de las que hay mucho y que predominaron en los últimos años, pero parte del merchandising de Guillermo Moreno, ahí está la famosa leyenda Clarín Miente, también está en la plaza del Congreso, frente al Congreso de la Nación. Un acto que estaba convocado para las 7 de la tarde y lentamente se fue convocando, o autoconvocando por lo menos, muchos militantes que están en ese lugar. Está Ricardo Foster, filósofo de Carta Abierta, también está allí. Está Andrés El Cuervo Larroque, controvertido por sus declaraciones, militante y dirigente de la agrupación La Cámpora. Se entonaron algunos cantos por momentos, se ve por ejemplo algunos que el que no saltes de Clarín es uno de los más repetidos, banderas que rezan entre otras cosas, y compartiendo un poco el espíritu de la militancia kirchnerista, lo que decía Federico recién, que trascendió mucho en las redes sociales. Por ejemplo, se vende Clarín, el Chau TN es un clásico también de las banderas y las pancartas que hay allí en la Plaza del Congreso a esta hora. Seguramente van a estar un rato más en ese lugar. Hay banderas, por ejemplo, veíamos recién alguna de Viviani Conducción, entre otras. Se lo vio a Jorge Tayana por allí, que fue candidato en las últimas elecciones, el último domingo a legislador por la ciudad de Buenos Aires, ex canciller Jorge Tayana. Lo que decíamos también, Luis Delía. Llamó la atención una cosa también, cuando tenían que tirar papelitos para arriba y arengando a la militancia en ese lugar, se tiraron boletas que llevaban a Martín Insaurralde, que sobraron seguramente del último fin de semana, del último domingo. Eso también se vio hace un ratito por allí en la plaza. Llegó Mariano Recalde, el presidente de Aerolíneas Argentinas, también está en ese lugar. Bueno, hay gente que se va juntando, mucha militancia, como decíamos, y la expectativa es ver si finalmente va a hablar alguien, y si habla alguien será seguramente Martín Sabatella. Hace minutos la Sociedad Interamericana de Prensa se refirió al
al fallo de la Corte, Edgardo. Sí, María manifestó su preocupación por el futuro de la libertad de prensa en la Argentina y de los medios independientes. ¿Qué es lo que dice el comunicado de la CIP? Respetamos la resolución de la Corte, pero no la compartimos, especialmente teniendo en cuenta el estado de la libertad de expresión en la Argentina, deteriorado de permanentes ataques al gobierno contra las voces críticas e independientes. La CIP dice que la sentencia habilita al Ejecutivo a desguazar el Grupo Clarín, que da cabida a muchos periodistas críticos del gobierno de Cristina Kirchner. Vamos a seguir hablando de este tema, de la constitucionalidad de la ley de medios, en minutos nada más. Apareció la